Durante 15 años, la única voz humana que Willa Hart había escuchado era la suya. Un murmullo bajo que competía con el silbido del viento sobre los chaparrales altos. Su mundo era una extensión de 100 acres ganada a pulso. Una cabaña robusta construida por un padre que apenas recordaba. Y la silenciosa compañía vigilante de las montañas Dragoon. La soledad era su segunda piel. Un muro contra un mundo que le había arrebatado todo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Pero aquel martes, sofocado por el calor ahogado de agosto, el silencio se rompió. 7 sombras cayeron sobre su tierra, enormes y calladas. No eran buscadores de oro ni forasteros errantes. Eran guerreros apaches, titanes del desierto, y no venían por agua ni por guerra. Venían por su mano. El sol de Arizona golpeaba sin piedad la tierra agrietada del pequeño hogar de Willa Hart. Con 22 años, su rostro ya mostraba los surcos de esa dureza, su piel curtida como cuero de silla, y sus ojos de un azul pálido como el cielo del desierto al amanecer, acostumbrados a entrecerrarse ante el resplandor eterno. Cada movimiento suyo era medido, nacido de la soledad. El golpe rítmico del hacha partiendo leña era la única percusión en la vasta orquesta muda de la naturaleza. Su padre, Elias Hart, le había enseñado a sobrevivir allí antes de que la fiebre se lo llevara a él y a Miriam, su madre, 15 años atrás. Le enseñó a leer la tierra, seguir rastros, disparar con precisión y, sobre todo, a no depender de nadie. Su cabaña estaba escondida en un valle estrecho y defendible, bendecido con el regalo más escaso de esa tierra árida, un manantial que fluía todo el año. Esa agua era su vida, lo que daba sustento al pequeño huerto testarudo, y lo que mantenía con vida a sus 2 mulas y unas pocas gallinas. La cabaña, pequeña pero firme, estaba hecha de troncos gruesos de pino, calafateada con barro y piedra, con una sola ventana al este para captar la luz matutina, y una puerta pesada que se aseguraba con una viga de madera dura cada noche. No era un hogar, era un refugio, un cascarón funcional más que cómodo. Los fantasmas de sus padres ya eran apenas un eco, borrados por años de días mudos y noches solitarias. Willa partió el último tronco y lo apiló con cuidado junto a la pared de la cabaña, secándose el sudor con el dorso de una mano callosa. Se detuvo. Sus sentidos se tensaron. Algo había cambiado. El gorjeo habitual de los gorriones en los álamos del manantial había cesado. El aire mismo parecía contener la respiración. Su mano fue instintivamente al revólver colgado en su cadera. El mango desgastado le ofrecía una familiaridad reconfortante. Escaneó la línea de la cresta que formaba el muro occidental de su valle. No se le escapaba nada. Por un momento largo, solo vio el calor danzando sobre las rocas. Y entonces aparecieron. No llegaron con gritos ni alardes. Surgieron del paisaje como si hubieran nacido del polvo y el calor. 7 figuras montadas sobre robustos caballos moteados, coronando la cresta en una línea imponente. Eran hombres enormes, más altos y anchos que cualquier otro que Willa hubiera visto en sus escasas visitas al asentamiento más cercano, Redemption Gulch. Eran apaches Chiricahua. Llevaban el cabello largo sujeto con bandas sencillas. Los torsos desnudos brillaban de sudor, y sus piernas vestían calzas de gamuza. Cada uno cargaba un rifle sobre el regazo y un arco a la espalda, pero era su presencia, su inmovilidad apabullante, lo que hizo que la adrenalina le atravesara las venas a Willa. No huyó. Su padre le había enseñado que el pánico era un lujo que no podía permitirse en el monte. Se mantuvo firme, los pies bien plantados en la tierra que consideraba suya, la mano sobre la culata del revólver. Su corazón retumbaba como tambor salvaje contra el pecho, en medio de un silencio repentino y profundo. Los observó mientras descendían por la ladera rocosa con una gracia que desmentía su tamaño. Los cascos de sus ponis apenas hacían ruido sobre la tierra compacta. Se detuvieron a unos 50 pasos de la cabaña,
a una distancia respetuosa. El hombre del centro, quien parecía ser el líder, desmontó. Era el más grande de todos, con un rostro que parecía tallado del mismo granito de las montañas. Pómulos altos, nariz recta y fuerte, y ojos oscuros, intensos como obsidiana. Una sola pluma de águila adornaba su cabello. Le entregó las riendas al guerrero más cercano y comenzó a avanzar hacia el manantial. Sus pasos eran lentos, deliberados. No iba armado, con las manos abiertas a los costados en señal de paz. Pero eso no calmó la tormenta que rugía dentro de Willa. Levantó su arma. El chasquido del martillo al ser armado sonó grotescamente fuerte en el silencio. «Hasta ahí estás bien», dijo, su voz áspera por la falta de uso pero firme. El hombre se detuvo. Sus ojos se clavaron en los de ella. No mostró miedo ni sorpresa. Simplemente esperó. Su mirada no se apartaba. Estaba a unos 20 pasos, lo bastante cerca como para que Willa viera el trabajo de cuentas en sus mocasines, pero lo bastante lejos como para no representar un peligro inmediato. «No tengo pleito contigo», añadió ella, su voz ganando seguridad. «Di lo que vienes a hacer y sigue tu camino. Mi agua es mía», agregó, adivinando el motivo habitual por el cual los extraños cruzaban sus tierras. El manantial era un canto de sirena en un desierto sediento. El gran apache no respondió enseguida. Miró más allá de ella, la cabaña sólida, la pila ordenada de leña, el huerto pequeño pero verde. Su mirada absorbía cada detalle de su existencia solitaria, cada prueba de su resistencia. Finalmente, sus ojos volvieron a los de Willa. Cuando habló, su voz era un barítono profundo. El inglés salía de su boca cuidadosamente, con un acento apenas musical. «No venimos por agua», dijo con tono sereno. «Tampoco por guerra. No venimos por agua», dijo Kaylen Wolfmark con voz tranquila y profunda. «Tampoco venimos por guerra». Willa mantuvo el revólver apuntando a su pecho. «Entonces, ¿a qué demonios han venido?», preguntó con dureza. El líder apache, Kaylen Wolfmark, dejó que el silencio se estirara unos segundos más, hasta que el aire mismo pareció pesar entre ambos. Los 6 guerreros que lo acompañaban permanecieron montados, inmóviles como estatuas talladas en piedra, observando la escena con una calma que resultaba inquietante. Eran un muro de músculos y silencio, un coro sin voz acompañando al solo de su jefe. Kaylen dio un paso más, lento, deliberado, ignorando el cañón que apuntaba a su corazón. Sus ojos, tan oscuros como la obsidiana, se encontraron con los de Willa, y por primera vez ella vio en su mirada algo más que firmeza o distancia. Una gravedad antigua, una seriedad profunda que parecía venir de otro tiempo. «Mi nombre es Kaylen Wolfmark», dijo al fin, su voz clara en el aire quieto. «Soy hijo de un gran jefe. Estos son mis hermanos, mis guerreros más fieles». Su mirada la recorrió de arriba a abajo, desde el borde raído de sus pantalones de mezclilla hasta los mechones de cabello rubio y quemado por el sol que escapaban de su trenza. «Hemos viajado 3 días desde la Sierra Madre», continuó. «Hemos venido a pedirte que seas mi esposa». Las palabras la golpearon como una bofetada. El mundo pareció girar, el sol ardiente, las montañas calladas, y aquellos 7 gigantes se mezclaron en un torbellino sin sentido. Su dedo se tensó en el gatillo. El metal frío del arma era lo único real en ese momento irreal. Una propuesta de matrimonio, de un guerrero apache de más de 2 metros, a una mujer que no había hablado con nadie en años. No era solo absurdo, era pura locura. El silencio que siguió a su declaración fue más denso que el aire antes de una tormenta. Solo se oía el zumbido de las moscas, el grito lejano de un halcón y el latido frenético de su propio corazón. El revólver le pesaba en la mano. Miró al apache, buscando en su rostro alguna burla, algún engaño, pero solo halló una solemnidad implacable. «Estás loco», susurró por fin, la voz ronca, incrédula. «Completamente loco». Kaylen no reaccionó ante el insulto. Su paciencia era tan vasta como el cielo.
No es locura, dijo con serenidad. Es nuestro propósito. ¿Propósito? Repitió ella, alzando la voz con una mezcla de miedo y furia. Venir a la tierra de una extraña para... Ni siquiera puedo decirlo. Fuera de mi propiedad, todos ustedes, ahora mismo. Señaló hacia la colina con el cañón del arma. Los 6 guerreros montados apenas se movieron, un leve cambio en sus cuerpos que hablaba de disciplina. Esperaban la orden de su jefe, pero Kylen no se movió. No nos iremos, dijo sin amenaza, solo con la certeza de quien enuncia un hecho. No hasta que escuches toda nuestra propuesta. Ya he oído suficiente, replicó Willa, endureciendo el tono. No sé quién eres ni qué juego estás jugando. Pero no me interesa. La respuesta es no. Márchense antes de que empiece a disparar. Soy muy buena tiradora. Para demostrarlo, desvió el arma apenas un poco y apretó el gatillo. El estruendo del calibre .45 rompió la quietud de la tarde. El proyectil levantó un puñado de polvo a un pie de las mocasines de Kylen. Era una advertencia, clara. El líder apache no se inmutó. Sus ojos siguieron fijos en los de ella, su expresión inalterable. Sus hombres también permanecieron impasibles, tan estoicos que resultaban inhumanos. Eran guerreros, y el rugido de una sola pistola no los asustaba. Era para ellos el berrinche de una niña. Eres buena tiradora, admitió Kylen, con esa calma que exasperaba. Pero solo te quedan 5 balas. Somos 7. No deseamos hacerte daño, mujer del manantial. Venimos a honrarte. ¿Honrarme? Rió Willa con una risa seca, amarga. ¿Convirtiéndome en tu esclava? Preferiría morir. La palabra quedó suspendida en el aire, áspera, fea. Un destello cruzó fugazmente los ojos de Kylen, algo entre decepción y enojo. Te equivocas, respondió, su voz tomando un filo firme. La esposa de un jefe chiricahua no es esclava, es el corazón del hogar, es respetada. Su tono se suavizó, casi como si intentara explicarse. Está protegida. Nunca le falta nada: alimento, caballos, abrigo, seguridad ante cualquier enemigo. Tu vida de lucha constante terminaría. Hizo un gesto hacia su pequeña cabaña. El huerto seco, la pila de leña, la tierra dura. Estás sola. Peleas por cada pedazo de pan. Cada día es una batalla contra el sol, la sequía y los depredadores. Con nosotros, tendrías un pueblo. Nunca volverías a estar sola. Sus palabras tocaron algo profundo, un punto vulnerable que ella no sabía que aún dolía. Con unas pocas frases, había descrito con precisión brutal la vida que Willa llevaba. Cansancio, soledad, resistencia. Ella apretó los labios, sintiendo un nudo en la garganta. Pero no bajó el arma. No todavía. La soledad era un dolor constante, como una extremidad fantasma que Willa Hart había aprendido a ignorar con los años. Pero escucharla nombrada en voz alta por un desconocido, así de cruda y directa, le pareció casi una traición. Me gusta estar sola, dijo, mintiendo, con la garganta apretada. Yo elegí esta vida. Nadie elige ser la última. Respondió Kylen Wolfmark, con una claridad que le atravesó las defensas como flecha al aire. Es un destino impuesto, sí, pero no tiene por qué ser el que mantengas. La frustración y la impotencia comenzaron a filtrarse en la sangre de Willa. Esto no era como enfrentarse a una serpiente de cascabel, un puma hambriento o a un minero desesperado. Esto era otra cosa. Ellos no atacaban, esperaban. Y su paciencia era un arma más afilada que cualquier rifle. No tengo nada más que decirles, murmuró, bajando el revólver, aunque sin soltarlo. La respuesta es no. Hoy, mañana y siempre. Quédense o márchense, me da igual. Pero si cruzan esa línea. Con la punta de su bota, trazó una línea invisible en la tierra, a unos 3 metros de donde estaba. Entonces escarbarán la bala con sus propias manos. Sin esperar respuesta, les dio la espalda.
Fue un acto temerario, sí, pero también una declaración de orgullo que en realidad no sentía. Caminó hacia la cabaña con el corazón golpeándole el pecho. Cerró la puerta con un crujido pesado y atrancó la viga gruesa de mezquite que su padre había colocado años atrás. Sus manos temblaban. Se apoyó en la madera, cerrando los ojos para escuchar. Esperaba oír cascos alejándose, resoplidos, pasos en retirada. Pero no, nada. Solo el canto de los gorriones volviendo tímidamente a los álamos junto al manantial. Solo el silbido del viento entre las peñas. Se asomó por una rendija de la contraventana. No se habían ido, al contrario, habían desmontado. Estaban armando un pequeño campamento, ordenado, silencioso, justo al pie de la loma. Técnicamente fuera de la línea que ella marcó, pero aún dentro de su tierra. Movían las manos con eficiencia callada, ataban a sus caballos, levantaban una fogata sin humo, se asentaban como si pensaran pasar el invierno allí. Un escalofrío le recorrió la espalda. No se iban, no era un asalto, ni una amenaza armada. Era un asedio a su soledad, un duelo de voluntades, una guerra muda. Ellos tenían tiempo. Ellos eran 7, y ella solo tenía un puñado de acres polvorientos, unas pocas balas, y una soledad que de pronto se sentía más aplastante que nunca. Cuando el crepúsculo comenzó a teñir el cielo de rojo, alargando las sombras de los guerreros silenciosos sobre su tierra, Willa sintió una grieta abrirse en la fortaleza que había construido durante años, y por primera vez, temió que lo que se colaba por esa grieta pudiera ahogarla. Pasaron 3 días. Los 7 apaches seguían allí. Una presencia constante, como un susurro en el borde de su mundo. No se acercaban más a la cabaña. Respetaban la línea. Su disciplina era férrea. Salían a cazar en las colinas, trayendo ciervos o jabalíes. Las tareas de despellejar y cortar la carne se hacían a lo lejos, con una precisión casi ritual. Hablaban poco. Sus voces eran murmullos bajos que apenas llegaban hasta ella. ¿Esperaban algo? ¿Una señal? ¿Una rendición? ¿Que se le acabaran las provisiones o el valor? La verdad era que ya escaseaban cosas esenciales. Harina, sal. Había estado posponiendo el viaje, pero ahora no tenía opción. Solo pensar en dejar su hogar desprotegido le helaba la sangre. Pero quedarse tampoco era viable. Tenía que ir a Redemption Gulch. Tal vez, solo tal vez, conseguir ayuda. Aunque la idea le parecía absurda, incluso mientras la pensaba. ¿Quién en ese pueblo la ayudaría contra 7 guerreros chiricahuas? Al amanecer del 4.º día, ensilló a su mula más fuerte, Bessie, con la precisión de alguien que lo ha hecho cientos de veces. Cargó 2 sacos vacíos y una lista grabada en la memoria. Cuando los primeros rayos tocaron la cima de las montañas, abrió la puerta con el rifle en mano. El campamento apache ya estaba en movimiento. Kaylen estaba junto al fuego, una taza humeante entre las manos. La observó sin decir nada. No trató de detenerla. Willa condujo a Bessie por el sendero que serpenteaba fuera del valle. Rodeó el campamento, dejando una amplia distancia. Aún así, podía sentir los ojos de los 7 hombres sobre ella. Era como cruzar un pasillo de juicio silencioso. El viaje hasta Redemption Gulch le tomó medio día. El pueblo era apenas una calle polvorienta bordeada de edificios de madera quemada por el sol. Una tienda general, una cantina, herrería, oficina de pesaje y, claro, de Copper Creek Law, con su diminuta celda al costado. Allí vivían mineros curtidos, rancheros agotados y mujeres con la misma dureza en los ojos que ella veía en su reflejo. No era querida, pero era conocida. La chica Hart, murmuraban. La ermitaña del viejo Paso Dragoon. Amarró a Bessie frente a la tienda de Edna Miles. El tintineo alegre de la campanita sobre la puerta fue un contraste ridículo con el peso que llevaba en el pecho. El interior era fresco, oscuro, con aroma a café, cuero y manzanas secas. Edna Miles, una mujer rolliza de rostro amable y ojos vivaces, alzó la vista desde el mostrador.
Willa, niña, ¿cuánto tiempo?, dijo Edna Miles con una voz cálida que parecía un abrazo. Te ves algo pálida. ¿Todo va bien por allá? Willa asintió con una leve inclinación de cabeza. No confiaba en su voz. Solo necesito harina, sal, café y cartuchos para el rifle del 45-70, murmuró. Mientras Edna reunía los productos, un hombre que rondaba cerca de los barriles de encurtidos se giró hacia ella. Era Cyrus Blackstone, el hombre que estaba comprando tierras a diestra y siniestra por todo el condado. Atractivo de una forma resbalosa, con bigote perfectamente recortado y ropa demasiado elegante para un pueblo tan polvoriento como Redemption Gulch. Poseía el rancho grande que lindaba con las tierras de Willa al norte. Señorita Hart, saludó Cyrus levantando el sombrero. Su sonrisa no alcanzaba jamás sus ojos fríos y calculadores. Un gusto verla por el pueblo. Espero que su manantial siga fluyendo claro. Así es, respondió ella en seco. Blackstone ya le había ofrecido varias veces comprarle sus tierras, ofertas que Willa había rechazado sin dudar. Él quería el agua, y no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Bien, bien, dijo acariciándose el bigote. Un recurso tan valioso. Y una mujer tan joven, sola. Debe tener cuidado. No corren buenos tiempos. Dicen que los apaches están inquietos, añadió, dejando caer la frase como quien lanza un anzuelo. Willa titubeó. Luchaba entre su orgullo de no depender de nadie y la presión que había ido creciendo en su pecho durante días, hasta que estalló. Tengo un problema, señor Blackstone. Hay 7 de ellos, 7 apaches. Acampando en mis tierras. Edna soltó un jadeo y se llevó la mano a la boca. Los ojos de Cyrus se entrecerraron, y por primera vez hubo verdadero interés en su mirada. ¿En tu tierra? ¿Te han amenazado? ¿Saqueado? No, admitió Willa sintiendo lo absurda que sonaban sus propias palabras. Solo están ahí. El líder. Trató de sostener la frase, pero su voz se le quebró. Me pidió que me casara con él. La declaración cayó como una piedra en el silencio de la tienda. Edna la miró como si le hubieran brotado alas en la espalda. Cyrus, tras unos segundos de estupefacción, soltó una risa seca y burlona. «¿Casarse contigo?», repitió, sacudiendo la cabeza. «Vaya, parece que el calor les está afectando. O tal vez a ti, señorita Hart». «Es la verdad», insistió ella con las mejillas encendidas de vergüenza y rabia. «Llevan allí 4 días. No se van». «Entonces necesitas a la ley», susurró Edna con voz temblorosa. «El sheriff Granger. Él los hará marcharse». Con un atisbo de esperanza, aunque débil, Willa pagó los víveres, los cargó en Bessie y cruzó la calle decidida hacia The Copper Creek Law. Silas Granger era un hombre entrado en años, con un bigote descolgado y una panza que amenazaba con estallar los botones de su camisa. Estaba limpiando una escopeta cuando ella entró a su pequeña oficina desordenada. Willa le contó todo. Su voz era plana, sin adornos, pero no omitió detalle alguno, por extraño que sonara. Granger la escuchó reclinado en su silla. Su expresión no se alteró ni una vez. Cuando terminó, él soltó un largo suspiro y dejó la escopeta sobre el escritorio. «Señorita Hart», dijo con un tono condescendiente, casi paternalista. «Déjeme ver si lo entendí bien. 7 guerreros chiricahuas, que según todos deberían estar en México con la banda de Jerónimo, están acampando en su propiedad. No han robado, no la han lastimado, ni siquiera han disparado, solo están sentados ahí. Y su jefe, que habla inglés perfectamente, le ha pedido matrimonio. ¿Es así?» «Sí», respondió Willa entre dientes apretados. Granger tomó un papel del escritorio y lo leyó con desgano. «Aquí dice que Cyrus Blackstone presentó otra queja la semana pasada, que usted ha desviado el arroyo que nace de su manantial, cortándole el agua a su rancho». «Eso es mentira», saltó Willa. «Mi manantial no alimenta ningún arroyo que llegue a su propiedad. Él solo quiere mi tierra. Tal vez
dijo el sheriff, encogiéndose de hombros mientras tiraba el papel a un lado. Pero mire, señorita Hart, yo tengo problemas reales. Borrachos que se agarran a golpes en la cantina, mineros peleando por reclamos, quejas oficiales como las del señor Blackstone. Lo suyo es una historia, y bastante fantástica. Aquí no hay ningún crimen. No existe ninguna ley que impida a un hombre pedirle matrimonio a una mujer, no importa quién sea. Y, por supuesto, no hay ninguna ley que me obligue a montar a caballo hasta las montañas para enfrentarme a 7 apaches solo porque a usted no le gusta que acampen. ¿Entonces no van a hacer nada?, preguntó Willa, sintiendo cómo su última esperanza se hacía trizas. No hay nada que hacer, respondió el sheriff, volviendo a tomar la escopeta con indiferencia. Mi consejo: véndale su tierra al señor Blackstone y múdese a un lugar más seguro. O aprenda a convivir con sus nuevos vecinos. Y ahora, si me disculpa, tengo trabajo. Willa se quedó inmóvil por un instante, con el pecho ardiendo de indignación. Había acudido a la civilización buscando auxilio, y lo único que encontró fue burla y burocracia. La ley era un escudo para hombres como Cyrus Blackstone, no para mujeres como ella. Sin decir más, se dio media vuelta y salió con la espalda erguida como lanza. Al montar a Bessie, lo vio. Cyrus estaba en el porche de la cantina, observándola con una sonrisa torcida, satisfecho. Él había estado en la oficina del sheriff antes que ella, y en ese instante, Willa Hart comprendió que la batalla estaba perdida desde antes de empezar. Cyrus Blackstone ya había envenenado el pozo, pintándola como una mentirosa, una mujer problemática. Esa revelación le caló hondo. Estaba verdaderamente sola. El peligro no eran solo los 7 guerreros que acampaban en sus tierras, sino también el hombre de sonrisa pulida y modales civilizados que deseaba lo que era suyo, respaldado por un sistema de leyes que jamás protegería a una mujer como ella. El viaje de regreso a su valle fue silencioso, su alma endurecida por una resolución fría como el acero. Si quería sobrevivir, tendría que hacerlo sola. El mundo había trazado su línea, y ella quedaba al margen, con todos los demás al otro lado. Cuando volvió a su granja, la silueta del campamento apache, con una columna delgada de humo alzándose bajo el sol de la tarde, ya no le provocó miedo, solo una resignación cansada. Ahora eran parte del paisaje, tan fijos e inmóviles como las montañas. La indiferencia de Silas Granger había borrado su última esperanza de ayuda. Esta sería su lucha, en sus propios términos. Los días siguientes se deslizaron bajo un ritmo extraño y tenso. Willa realizaba sus tareas con una calma desafiante. Cuidaba el huerto, reparaba la cerca más lejana del pastizal y dedicaba largas horas a limpiar su rifle, como si su sola presencia fuera una advertencia silenciosa. Sabía que la observaban. Los guerreros apaches eran sombras pacientes, testigos mudos de su existencia. Veían la fuerza con la que levantaba los cubos de agua, la destreza de sus manos al remendar cuero gastado, y la soledad que parecía envolverla como un velo constante. Y ella comenzó a verlos también, no como una amenaza uniforme, sino como hombres distintos. Uno de los más jóvenes era un arquero talentoso. Practicaba durante horas con un arco corto y poderoso. Otro, de cabello grisáceo, se sentaba a tallar figuras complejas en madera con una paciencia infinita. Se reían entre ellos, a veces, con un murmullo suave que a Willa le sonaba como algo prohibido, casi sagrado. Cuidaban a sus caballos con una devoción reverente. Kaylen Wolfmark parecía haber entendido que las palabras no bastaban, que su propuesta había sido demasiado ajena para que ella la comprendiera. Así que empezó a hablar otro idioma, el del territorio, el idioma que Willa mejor entendía. Una mañana, al abrir la puerta, encontró un conejo recién cazado sobre la piedra del umbral. Estaba limpio, desollado y listo para cocinar. Su primera reacción fue desconfiar. ¿Estaba envenenado? ¿Una trampa? Pero al examinarlo, vio que era un animal sano,
de buena carne. Era un regalo, una ofrenda de paz. ¿Dudó? Su orgullo luchando con el sentido práctico. Desperdiciar carne buena era casi un sacrilegio en aquellas tierras. Con un suspiro resignado, cocinó el conejo para la cena. Fue una comunión silenciosa, pero significativa. Días después, una tormenta rugió desde el este, con lluvia furiosa y ráfagas de viento que hacían temblar los álamos. Una rama enorme cayó sobre la cerca del gallinero. Willa apenas se disponía a recogerla cuando dos de los hombres de Kellen llegaron. No le hablaron, ni siquiera la miraron. Solo actuaron. Con hombros firmes y decididos, apartaron la rama. El mayor de ellos, Tahu Red Wolf, sacó un pequeño rollo de tendón de su bolsa, y con manos hábiles reparó el alambre roto, dejándolo más resistente que antes. Cuando terminaron, le ofrecieron una leve inclinación de cabeza y regresaron sin decir palabra al campamento. Willa se quedó inmóvil bajo la lluvia. Aquello había sido ayuda, desinteresada, simple, una muestra de humanidad que nadie le había brindado en 15 años. Un gesto que resquebrajó su coraza, dejando entrever algo parecido a la gratitud, mezclada con confusión. Pero el momento más importante llegó una semana después. Su mula vieja, Dusty, se había enredado en un matorral de mezquite y luchaba desesperada por liberarse, clavándose más y más las espinas. Willa intentó calmarla, pero era inútil. El animal estaba preso del pánico. Entonces apareció Kellen, moviéndose como una brisa entre la maleza. No se acercó de frente, sino que rodeó al animal, hablando en voz baja, en su lengua apache. Era un canto suave, rítmico, como una caricia hecha de palabras. Las orejas de Dusty, antes pegadas de miedo, empezaron a girar, atentas al sonido. Poco a poco, sus movimientos se volvieron menos bruscos. Kellen avanzó, siempre hablando en ese murmullo hipnótico. Cuando por fin llegó al animal, puso su mano sobre el cuello empapado y no tiró, solo esperó. Con infinita paciencia, comenzó a romper una a una las ramas que la retenían. Nunca dejó de hablarle. Willa lo observaba, sin poder apartar la vista. Ella había criado animales con firmeza y gritos. Lo que veía ahora era algo distinto. Comunión verdadera entre ser humano y bestia. Después de unos minutos, Dusty quedó libre. Kellen la condujo fuera del matorral y examinó los rasguños. Entonces, alzando la vista hacia Willa, su máscara de estoicismo se desvaneció un instante. Kellen Wolfmark le ofreció una sonrisa leve, casi invisible. «Tiene un espíritu fuerte», dijo con voz serena, «igual que tú». Willa no supo qué contestar. Las defensas que había levantado durante años empezaban a parecerle menos una fortaleza y más una jaula. Aquellos hombres no eran los salvajes que contaban en Redemption Gulch. Eran disciplinados, respetuosos, hombres que sabían proteger y proveer. Kellen no solo había liberado a su mula Dusty, le había mostrado una parte del mundo que ella nunca había conocido. Un modo de vivir en equilibrio con la tierra, con la paciencia de quien entiende que nada en la naturaleza se conquista, solo se comparte. Miró a Dusty, que ahora rozaba el hombro de Kellen con calma, y luego al jefe apache. En sus ojos vio una fuerza tranquila, una responsabilidad que se marcaba en las líneas de su rostro. No era una amenaza, era un líder. Y lo que le ofrecía no era sometimiento, sino algo mucho más profundo, una alianza. La idea aún la asustaba, seguía siendo extraña, pero ya no le parecía una locura. Esa noche, mientras curaba las heridas de Dusty con un ungüento, se sorprendió tarareando una melodía que su madre, Miriam, solía cantar mientras cocinaba. No la había recordado en años. El silencio del valle ya no le pesaba igual. Ahora tenía algo dentro, una presencia atenta, y por primera vez en mucho tiempo, no le supo a soledad, sino a expectativa. Casi 2 semanas habían pasado desde la llegada de los 7 guerreros. La granja había entrado en una especie de equilibrio extraño.
Willa ya no empuñaba su pistola al salir de la cabaña. Los apaches no eran intrusos, sino parte del paisaje, una extensión viva del silencio que la rodeaba. Ellos seguían dejándole carne de caza, y ella, sin saber por qué, comenzó a dejar parte de la cosecha de su huerto, frijoles machacados, mazorcas tiernas, sobre la piedra donde ellos depositaban la carne. Era un trueque silencioso, una tregua frágil nacida del respeto mutuo. Pero la pregunta seguía colgando en el aire, espesa como el calor del verano. ¿Por qué? ¿Por qué ella? No podía ser por su belleza, que el sol y el viento habían curtido. Sus manos eran fuertes, pero ásperas, con la piel endurecida por los años de trabajo. Tampoco podía ser por su tierra. Ellos no eran granjeros, sino hijos de las montañas. El misterio le roía los pensamientos. Una tarde, mientras el sol incendiaba el cielo del oeste, Kaelen se acercó a la cabaña. Venía solo. Se detuvo justo en la línea que ella había trazado en la tierra hacía tanto tiempo. Una frontera que ahora parecía el símbolo de dos mundos que intentaban comprenderse. Willa Hart, dijo, su voz grave pero respetuosa. ¿Puedo hablar contigo? Ha llegado el momento de que conozcas la razón. Ella estaba en el porche, limpiando su rifle. Su miedo ya no existía, solo una curiosidad profunda que la consumía. Asintió, dejando el arma a un lado, aunque cerca. ¡Habla! Kaelen no cruzó la línea. Se mantuvo erguido, recortado contra el resplandor del ocaso, y comenzó a contar una historia. Hace 16 años, dijo, su voz grave como el eco de las montañas. Mi padre, el gran jefe Hakan Crowshield, guiaba a un pequeño grupo de guerreros por estas sierras. No estaban de incursión. Volvían de un consejo con los navajos rumbo a nuestro refugio en la Sierra Madre. Pero fueron emboscados, no por soldados, sino por cazadores de recompensas mexicanos, hombres que cazaban a los nuestros por oro. Willa escuchaba sin apartar la vista, sintiendo que algo lejano empezaba a encajar en su memoria. La pelea fue feroz, continuó Kaelen. Mi padre recibió una bala que le destrozó la pierna. No podía montar. Ordenó a sus hombres que lo dejaran, que se salvaran. Ellos se negaron, pero los cazadores se acercaban. Así que mi padre se escondió en una cueva, dispuesto a morir peleando, para darles tiempo de escapar. Estaba solo, desangrándose, esperando el final. Kaelen levantó la mirada, sus ojos oscuros encontrando los de ella entre la penumbra del crepúsculo. Pero no murió solo, dijo con voz baja. Un hombre blanco lo encontró. Un hombre con el cabello del color del maíz maduro y los ojos tan claros como el cielo de verano. Un hombre que vivía en este mismo valle. El aire se le atascó a Willa en el pecho. Mi padre, susurró. Sí, afirmó Kaelen. Elias Hart. Salió a cazar y oyó los disparos. Encontró a mi padre al borde de la muerte. Pudo dejarlo ahí. Incluso pudo matarlo y cobrar la recompensa. Pero no lo hizo. No vio a un apache. Vio a un ser humano herido. Lo cargó hasta esta cabaña. Tu madre, Miriam, le curó la herida, le acomodó el hueso y lo ocultaron durante días, mientras los cazadores registraban cada rincón del valle. Entonces, los recuerdos medio borrosos de una niña de 6 años despertaron en la mente de Willa. Un hombre de piel oscura en la cama de su padre. La voz baja de su madre ordenándole guardar silencio. El olor de hierbas extrañas. Los sonidos graves de una lengua desconocida. Todo había sido real. Durante 2 semanas, tus padres cuidaron a mi padre, dijo Kaelen con profunda gratitud. Compartieron su escasa comida. Lo protegieron a riesgo de sus propias vidas. Y cuando estuvo fuerte para partir, tu padre le dio una mula, provisiones, y le mostró un paso secreto entre las montañas. Antes de morir, mi padre hizo un juramento, un voto de sangre y honor que aún arde en mi pecho. Kaelen Wolfmark dio un paso adelante, cruzando por primera vez aquella línea invisible que dividía sus mundos. No era una amenaza, sino un mensajero del pasado.
Mi padre juró que la deuda entre la casa de Hakan Crowshield y la de Elias Hart jamás sería olvidada. Dijo con firmeza. Juró que nuestro pueblo vería esta tierra, esta primavera, no como un botín, sino como sagrada. Sus ojos se posaron en ella con una suavidad inesperada. Te vio, Willa, una niña pequeña con los ojos azules de tu madre, jugando en la puerta de esta cabaña. Le dijo a tu padre, cuando ella sea mujer, mi hijo vendrá para unir nuestra sangre, para sellar nuestras familias. Así, la vida que ustedes me regalaron no se perderá en el viento, sino que será honrada por todas las generaciones. La hija del hombre que salvó mi vida, continuó Kaelin, la voz templada por la emoción. Será la esposa del hombre que guiará a mi pueblo. Cada palabra caía como piedra en el lago de su entendimiento. No era un capricho, no era conquista, era una promesa. Un voto sagrado hecho 16 años atrás entre un jefe apache y un humilde colono. Mi padre murió hace 2 inviernos, concluyó Kaelin con voz baja. Sus últimas palabras fueron sobre la deuda con tu familia. Me ordenó cumplir su juramento. No he venido a tomar a una esposa, Willa Hart. He venido a honrar la palabra de mi padre, a ofrecerte la protección de mi nombre, la fuerza de los míos, y a pagar finalmente una deuda de sangre. Al unirte a nosotros, sellas el lazo que tu padre forjó. Aseguras que esta tierra sea protegida por los chiricahuas para siempre. Te conviertes en una de los nuestros. Willa se dejó caer en los escalones de su porche, las piernas temblorosas. Su mundo entero acababa de volcarse. Su padre no era solo un granjero que había muerto de fiebre. Era un hombre que, con un solo acto de compasión, había atado el destino de su hija al de un gran jefe apache. Miró a Kaelin con nuevos ojos. Ya no era un pretendiente. Era el hijo de un rey cumpliendo un deber sagrado. Y la mano que le ofrecía no era solo para el matrimonio, sino para cerrar un círculo que había comenzado en el silencio de un bosque, con un acto de humanidad. La elección frente a ella era más grande de lo que nunca imaginó. No se trataba de su soledad o sus temores. Se trataba de legado, de honor, de una deuda que solo podía pagarse uniendo 2 mundos. La revelación la dejó aturdida. Pasó el día siguiente como en trance, reviviendo las palabras de Kaelin. Ya no veía a su padre como un recuerdo borroso, sino como un hombre de coraje sereno. Los apaches en su tierra ya no eran extraños. Eran la personificación de una promesa hecha a su familia. La decisión que pendía sobre ella era colosal. Aceptar significaba dejar atrás todo lo que conocía. Rechazar habría sido traicionar la memoria de su padre y el juramento de un jefe. Pero su tormento estaba a punto de ser violentamente interrumpido. En Redemption Gulch, las palabras de Kaelin y la historia que Willa contó fueron justo lo que Cyrus Blackstone necesitaba para actuar. Vio su oportunidad para apoderarse del manantial de los Hart, no por vías legales, sino por la fuerza, disfrazada de falsa preocupación. Propagó el rumor por el salón del pueblo, adornándolo en cada versión. Los 7 apaches no eran pretendientes pacíficos, sino una partida de guerra que mantenía a la pobre muchacha como rehén. Un peligro para todo el territorio. Su discurso encontró terreno fértil entre los prejuicios y temores de los más toscos. Con promesas de licor y paga, reunió una docena de hombres. No eran ciudadanos decentes, sino pistoleros errantes, leales solo al dinero de Blackstone. El sheriff Silas Granger, por cobardía o complicidad, decidió mirar hacia otro lado. Se encerró con papeles y declaró que era un asunto civil, fuera de su jurisdicción. Al caer la segunda noche tras la revelación de Kaelin, Cyrus y sus hombres cabalgaron fuera de Redemption Gulch, sus cantimploras llenas de whisky y sus corazones de violencia. El plan era simple: entrar, matar a los apaches con el pretexto de un rescate y convencer a una agradecida Willa de vender sus tierras. Si no cooperaba, también sabrían qué hacer con ella.
Willa estaba en su porche, observando cómo las primeras estrellas brotaban en el cielo, cuando lo oyó. No el andar sigiloso de mocasines apaches, sino el galope torpe y ruidoso de caballos con herraduras. Muchos. Demasiado rápido. Tomó su rifle, con el corazón atrapado en la garganta. Desde el campamento apache, un silbido agudo y corto cortó el aire. Una señal. Kaylen y sus guerreros también lo habían escuchado. Desaparecieron entre las rocas y las sombras del risco, fundiéndose con la noche. Sus rifles estaban listos. Kaylen se deslizó hasta la cabaña, su voz apenas un susurro urgente. «Entra», le dijo en seco. «No es una patrulla. Vienen con ira». «¿Quién?», preguntó ella, con los nudillos blancos sujetando el rifle. «El hombre del pueblo», respondió él con seriedad. «El que codicia tu agua. Viene a hacer la guerra». No hubo tiempo para más. La partida irrumpió en el valle como una jauría desatada. Eran hombres desordenados, armados, borrachos y sedientos de sangre. «Muy bien, salvajes. La fiesta se terminó», gritó Cyrus Blackstone, tirando de las riendas de su caballo. Su voz era una mezcla de arrogancia y ebriedad, resonando como trueno en la noche que estaba a punto de estallar. «Suelta a la mujer y quizás te dejemos vivir», bramó uno de los matones de Croft, mientras sus hombres se desplegaban con revólveres y rifles apuntando. Sus rostros, deformados por la codicia y el licor, contrastaban con la calma silenciosa de los apaches, que parecían más una manada de leones listos que un grupo de hombres armados. «¡Esta tierra es mía!», gritó Willa Hart desde la entrada de su cabaña, el rifle firme en sus manos. «Los intrusos son ustedes. ¡Fuera de aquí!». Cyrus Blackstone soltó una carcajada amarga. «¿Jugando a la valiente, chiquilla?». «Tranquila, que ya te rescatamos», dijo con sorna, alzando su arma. «Última advertencia, infieles», advirtió una voz firme. Pero el primer disparo no vino de los apaches ni de Willa. Fue uno de los matones más borrachos de Croft quien apretó el gatillo sin pensar. La bala reventó la madera justo al lado de la cabeza de Willa. Ahí terminó toda conversación. El silencio estalló en una lluvia de plomo. Desde las rocas, los rifles apaches respondieron con una puntería letal. 2 de los hombres de Croft cayeron de sus caballos antes de poder disparar por segunda vez. Los guerreros disparaban, se movían y volvían a disparar. Parecía que eran muchos más. No peleaban por impulso, cazaban. Willa, actuando por puro instinto, disparó desde la puerta. El proyectil del .45-70 golpeó en el pecho a otro de los pistoleros. Accionó la palanca con destreza, recargando con manos firmes. Ya no solo defendía su hogar. Ahora luchaba junto a los hombres que habían venido a protegerla. Kaylen Wolfmark no se escondió. Permaneció erguido, un líder feroz que guiaba a su gente con gestos de mano. Su rifle escupía fuego mortal. Protegía a Willa, atrayendo las balas, liderando desde el frente. El tiroteo fue corto, pero brutal. Los hombres de Croft eran mercenarios, no soldados, frente a enemigos invisibles y disciplinados, y viendo caer a sus compañeros. El valor empapado en alcohol se desvaneció. En minutos, la mitad estaba muerta o herida. El resto huyó a toda prisa, con el miedo clavado en los talones, en dirección al pueblo. Sterling Croft quedó solo. Su caballo yacía muerto. Él se arrastraba tras el cuerpo ensangrentado del animal. El polvo cubría su ropa fina. El terror en su cara era evidente. Manos temblorosas. Intentaba recargar el revólver. El silencio cayó de golpe. Solo se oían los gemidos de los heridos y el relincho temeroso de algún caballo. Willa salió de su cabaña, su rifle aún caliente. Kaylen y sus guerreros aparecieron entre las sombras. Croft alzó la vista, encogido tras su miserable refugio. La vio a ella, de pie junto a Kaylen, con el arma firme. Vio el fuego helado en sus ojos, el desprecio absoluto en el rostro del líder apache. En ese instante, comprendió.
No había perdido solo un tiroteo. Había malinterpretado todo. Vio a una mujer sola y a 7 salvajes. Nunca vio a una reina y su guardia real. «Esta tierra está protegida, Croft», dijo Willa con una voz que ya no temblaba. «Por mí y por mi futuro esposo». Las palabras, nacidas del fragor del combate, sellaron su decisión. No fue una reflexión tranquila, fue una elección hecha entre humo y sangre. Kaelen la miró, y en sus ojos oscuros ella vio algo más que honor. Vio orgullo. El monstruo del barranco había sido vencido, y en su lugar, nacía un lazo de sangre forjado en el fuego. La batalla terminó en silencio. La luna se alzó, pálida y silenciosa, bañando los cuerpos de los hombres que Croft había arrastrado a su perdición. No hubo celebración, solo el trabajo frío de seguir vivos. 2 guerreros de Kaelen estaban heridos. Willa no dudó. Sacó los suministros médicos que su padre había dejado. Curó las heridas con manos firmes y compasivas. Su gesto fue claro. Estamos unidos. Kaelen se encargó de Croft. No lo mató. Matarlo sería declarar la guerra a los blancos. En su lugar, aplicó una justicia cruda. Le quitaron las armas, las botas. Le dejaron una cantimplora con agua. «Camina hasta tu pueblo», dijo Kaelen con la voz dura como el acero. «Dile a tu sheriff lo que pasó. Dile que la tierra de los Hart está bajo protección de los Chiricahua. Quien vuelva a atacar a esta mujer será enemigo de nuestro pueblo. Y no habrá advertencia la próxima vez». Vieron cómo Croft, humillado, desaparecía en la noche. Era una serpiente desdentada, sin veneno. A la mañana siguiente, llegó una nueva patrulla. Esta vez, encabezada por el sheriff Silas Granger, presionado por los relatos aterrados de los sobrevivientes. Esperaba encontrar masacre y cautiverio, pero encontró a Willa Hart, sentada en su porche, bebiendo café con Kellen Wolfmark a su lado. Los cuerpos de los muertos estaban alineados con respeto a un costado. «Señorita Hart», balbuceó Granger sin saber por dónde empezar. «¿Está usted bien?», preguntó el sheriff con voz tensa. «Estoy perfectamente bien, sheriff», respondió Willa Hart con una calma helada. Aunque no podría decir lo mismo de los hombres de Croft. Ellos atacaron mi hogar. Dispararon contra mí, mis invitados y yo. Simplemente nos defendimos. Usó la palabra invitados con toda intención, y su peso no pasó desapercibido para Silas Granger. Él observó a la mujer firme y serena en el porche, de pie, junto al imponente líder apache Kellen Wolfmark. Pudo ver la alianza tácita entre ellos, la fuerza compartida. Vio los cuerpos de los mercenarios caídos. Vio también a los guerreros apaches, disciplinados, limpiando sus rifles bajo el sol matinal. Toda la historia que le habían contado en el pueblo se desmoronaba. Había sido un necio, y su pasividad había permitido este desenlace. «Croft dijo que usted era rehén», murmuró, intentando sostener algo de autoridad. «¿Acaso parece que estoy siendo retenida contra mi voluntad, sheriff?», preguntó Willa, alzando una ceja. Se irguió, caminó hasta quedar hombro a hombro con Kaelen. «Sterling Croft es un ladrón y un mentiroso. Quiso asesinarme por estas tierras. Él es el criminal aquí. Estos hombres», añadió señalando a los apaches, «me salvaron la vida». Silas Granger miró los hechos, la dignidad silenciosa de los guerreros, la firmeza en la mirada de Willa, y comprendió que no tenía forma de imponerse. Enfrentarse ahora a los apaches sería una locura, y arrestar a Willa por defender su hogar. Una ridiculez. «Entiendo», dijo finalmente bajando la vista. «Nos ocuparemos de los cuerpos, y tendré una charla con el señor Croft». Sabía, como todos, que el poder de Croft en la región se había acabado. Había apostado y perdido de forma estrepitosa. Cuando el sheriff y sus hombres se marcharon, llevándose a los muertos, un nuevo silencio se instaló sobre el valle. No era el silencio de la soledad, sino el de la paz, de la comprensión mutua. Willa miró a Kellen.
el hombre que había venido a reclamarla por una deuda del pasado, el que había esperado con infinita paciencia, y que finalmente había luchado por protegerla. «El juramento de tu padre ha sido cumplido», dijo él en voz baja. «La deuda está saldada. Estás a salvo. Si deseas que nos vayamos, lo haremos». Le estaba dando una última elección, una libre de presiones, sin obligación alguna. Willa miró alrededor, la cabaña, su jardín terco, las montañas que conocía de memoria. Aquel mundo que había sido su refugio, también era su prisión. Kaylin no solo le ofrecía protección, le ofrecía una vida distinta, un pueblo, una familia, una existencia donde jamás volvería a estar sola. «Viniste a pedirme matrimonio», dijo con voz firme, «y nunca escuchaste mi respuesta». Kaylin aguardó, sus ojos oscuros buscando en los de ella una señal. Y entonces Willa sonrió. Una sonrisa real, luminosa. Aquella que transformó su rostro curtido por el viento en pura belleza. La respuesta es sí. Nadie habría imaginado ese final. Ni los del pueblo, ni Sterling Croft, ni siquiera la propia Willa Hart. Su vida no sería una de retiro silencioso. Sería una vida entre dos mundos. La vieja cabaña de su padre y la tierra de los Chiricahua. Sería difícil, sería extraño, pero sería suya. No se marcharían ese día ni al siguiente. Había cosas por preparar, pero en ese amanecer, de pie junto al jefe apache que ahora era su destino. Willa contempló el sol sobre las montañas Dragoon, iluminando un futuro que jamás se había atrevido a soñar. La mujer solitaria del valle. Ya no estaba sola. Ahora era el corazón de un nuevo hogar, el puente entre dos legados. ¿Y su historia? Apenas comenzaba. La historia de Willa Hart es un testimonio poderoso de que incluso la soledad más profunda puede ser quebrada por un destino inesperado. Nos recuerda que el verdadero coraje no es solo resistir, sino atreverse a vivir una vida que nunca habíamos imaginado. Su transformación, de colona aislada a esposa honrada de un jefe apache, es un relato vibrante de choque cultural, de promesas olvidadas y de una mujer cuyo espíritu nunca se quebró, ni siquiera en el oeste más salvaje. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.